pulmonar, esa deficiencia pues, de un coágulo que viaja desde la circulación periférica y se me deposita en algún punto de la trama broncovascular. ¿Listo? Esa es la definición. ¿Por qué es importante que nosotros como médicos generales conozcamos y sepamos manejar este síndrome? Básicamente porque es la tercera causa más común de muerte por un síndrome cardiovascular agudo, solo por detrás del infarto y del evento cerebrovascular. O sea, es una condición que tiene mucha importancia pues, en el contexto de las urgencias médicas. Entonces, es por eso es lo relevante de este tema. La incidencia se ha reportado que es de 1 a 2 casos por cada 1.000 habitantes en Estados Unidos y la mortalidad puede llegar a ser tan alta incluso hasta el 30% si no se trata. Y algo muy preocupante es que algunos pacientes van a debutar con muerte súbita, o sea, ni siquiera vamos a alcanzar a tratarlos. Justamente por eso vamos a abarcar puntos después de la prevención. Y otra cosa importante con respecto al, digamos, al impacto que tiene en la salud pública esto, es que se asocia pues a muchas comorbilidades y deja secuelas, como lo veremos más adelante. Entonces, aquí estamos viendo básicamente qué es lo que comporta tanto en la incidencia como en la mortalidad. Gráfica superior izquierda se está viendo que en general la incidencia ha venido aumentando a lo largo de los años. Esto es explicado en parte por los factores de tipo cardiovascular, tipo obesidad, sedentarismo, hipertensión, fibrilación auricular, o sea, muchos factores que van a concluir entre todos y van a dar como resultado un riesgo pues protrombótico. ¿Listo? Pero miren que en la tabla de la derecha que nos habla de la mortalidad encontramos una disminución de la mortalidad y esto pues explicado sobre todo por las mejores imágenes diagnósticas que ahora estamos usando y por las nuevas terapias que se están aplicando. ¿Listo? En la imagen de abajo estamos viendo en qué grupos de pacientes es más frecuente este tipo de eventos. Entonces, básicamente podemos decir que es una enfermedad que predomina en la vejez, tomando como un punto de corte en el cual se dispara todo, que son los 50 años como se ve en la gráfica. Y miren que a partir de los 50 años va a ser más prevalente en los hombres, pero antes de los 50 años las mujeres tienen una ligera predominancia en esta patología. ¿Listo? Es un punto a tener en cuenta, que es una enfermedad que predomina en hombres y que predomina en pues, ancianos, por así decirlo. Bueno, aquí estamos viendo básicamente dos aspectos importantes, la supervivencia y la recurrencia. Entonces, esperen un momento, por favor, es que alguien me pidió el link, el doctor Botello, no me demoro. Listo, continuemos. Entonces, como estaba diciendo, en la parte izquierda tenemos la parte de supervivencia, en la que, como les comentaba al principio, la mortalidad intrahospitalaria puede llegar a ser tan alta, incluso hasta el 30% en un periodo de 3 meses o 90 días, mejor dicho, de otra manera hablándolo. Y en la parte de la derecha estamos viendo que la recurrencia es muy alta, que incluso a los 5 años es del 22% y a los 10 años es del 30%. Y además, aparte de que es una patología que podría decirse que tiene tendencia a la recurrencia, también el hecho de que aparezca un episodio de estos nos aumenta el riesgo en general de todo tipo de enfermedades vasculares, pues de tipo infarto y como ya habíamos dicho, de tipo SB. Entonces, algo pues que tiene pues mucho impacto justo por lo que estoy comentando. Bueno, ya entendiendo la definición, entendiendo por qué es importante que nosotros conozcamos y manejemos bien esta patología, es hora de hablar de qué es lo que me va a desencadenar este tipo de eventos. Entonces, hablemos de los factores de riesgo. Los factores de riesgo, todos van a estar explicados por algo que en patología uno ve, que es la triada de Virchow, que uno debe recordar que tiene 3 componentes, que es la hipercoagulabilidad, la alteración del flujo sanguíneo y la lesión endotelial. Para, digamos, por así decirlo, para este caso, los factores de riesgo más influir en lo que es hipercoagulabilidad y en éxtasis de flujo sanguíneo. Entonces, en la tabla de la derecha estamos viendo agrupados los factores de riesgo según por así decirlo, el mecanismo por el que van a aumentar el riesgo pues, de un episodio de estos. Por ejemplo, en la parte de hipercoagulabilidad, debemos decir que encontramos como tal la edad, como ya lo habíamos dicho, el cáncer, las enfermedades autoinmunes, la terapia con estrógenos, las mujeres embarazadas en general, recuerden que el embarazo es un estado protrombótico, la obesidad y una condición pues que es la trombocitopenia inducida por heparinas. Estas son hipercoagulabilidades adquiridas. Sin embargo, debemos recordar que también hay pacientes que tienen genéticas, formas hereditarias dentro de
Leiden y la mutación del gen de la protrombina. Entonces debemos recordar aquí un punto importante, las formas heterocigotas y las formas homocigotas. Entonces, ¿qué pasa? Los mutan estos factores, lo que hay es una mutación de ganancia de los genes. ¿Qué es lo que pasa en el factor 5 de Leiden? Lo que pasa es que se van a cambiar ciertos aminoácidos dentro, por así decirlo, de la estructura y va a generar que, es que el factor 5 ya no se puede inhibir por la proteína C. O sea, que es lo que genera una resistencia a la inhibición por proteína C. Y en el caso de la protrombina, lo que pasa es que se aumenta la producción. Se ha reportado que se aumentan aproximadamente un 30%. Y entonces, como les comentaba, hay un patrón homocigoto y heterocigoto. Los heterocigotos claramente tienen menos riesgo. Sin embargo, encontramos un ratio de aproximadamente 3 a 4 veces. Y si son homocigotos, ya es más alarmante la cifra porque se ha encontrado que tienen hasta 50 veces. Entonces, ¿listo? Ya. Otros factores como daño vascular, como principalmente en las UCIs, las cirugías, uso de vectores centrales, y pues éxtasis que básicamente es por inmovilización, ¿no? Estos son factores que uno debe entender. Bueno, entonces, el riesgo, aunque suene redundante, debemos decir que cada uno va a tener, por así decirlo, más riesgo que otro, claramente, ¿cierto? Entonces esto es muy importante porque nos va a definir la probabilidad de que cada uno de estos me predisponga al paciente pues, a desarrollar un episodio de tromboembolismo. Entonces, la guía europea nos lo divide básicamente en factores de riesgo fuerte, que tienen un otro ratio mayor a 10, factores de riesgo moderado, que tienen otro ratio entre 2 y 9, y los leves, que son pues básicamente menor a 2. Entonces, uno debería conocer cuáles son los factores más fuertes. Como estamos viendo en la tabla, los más importantes son la fractura de miembros inferiores, las cirugías de tipo ortopédico, el trauma mayor, tener un episodio ya previo de tromboembolismo, haber tenido un infarto, fibrilación auricular o una hospitalización por otra causa cardiovascular en los últimos 3 meses y tener lesiones de la médula espinal que me lleven al paciente a un estado de inmovilidad crónica. Estos son los factores de riesgo más fuertes. Y ya dentro de los factores de riesgo moderados encontramos, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, el cáncer activo, la quimioterapia, la terapia hormonal, y en general también uno que hay que tener en cuenta que es la trombosis venosa superficial, pero sin embargo, pues yo diría que uno debe tener muy en cuenta los de muy alto riesgo, o sea, los de otro ratio mayor 10, ¿listo? Ahora sí, acabé de comentar que hay cirugías y que hay cánceres que me aumentan ese riesgo, pero debemos conocer cuáles son, o sea, porque hay tantos que uno pues obviamente no los puede todos, entonces es pertinente que sepamos cuáles tienen el riesgo. Dentro de la cirugía vamos a decir que, como lo dije al principio, las cirugías de tipo ortopédico, la neurocirugía y las cirugías de tipo cardiotorácicas, ¿listo? Eso con respecto a la parte quirúrgica. Y con la parte de malignidad, vamos a agruparlo básicamente en malignidades hematológicas, malignidades del tracto gastrointestinal, las de ovario, páncreas y las que ya tienen metástasis. Estas son las que más se asocian a riesgo de trombosis. ¿Listo? Bueno, ya en la parte de la guía americana de hematología, nos van a dividir los factores de riesgo dependiendo, o sea, digamos, según su permanencia en el tiempo. Y esto es importante porque esto es lo que nos va a definir más adelante. Vamos a ver cuánto debe durar la anticoagulación. Entonces hay que tenerlo en cuenta, que los factores de riesgo pueden ser tanto transitorios como crónicos. Los factores de riesgo transitorios pueden ser a su vez mayores y menores, teniendo como mayores la cirugía que tenga anestesia general por más de 30 minutos o que el paciente esté hospitalizado más de 3 días y que tenga concomitancia de una enfermedad aguda. ¿Listo? Y ya los menores, por ejemplo, embarazo, puerperio y los mismos, pero pues, menor a ese límite que acabé de decir. Y ya los factores crónicos, que son los factores que claramente pues están siempre con el paciente, o sea, que no se van a quitar, pues son el cáncer activo, las enfermedades autoinmunes, las infecciones crónicas y la inmovilidad crónica. Claro ejemplo, lo que dijimos, lesiones de la médula espinal. ¿Listo? Aquí básicamente es un resumen de lo que ya hablamos. Recuerden, lo más importante es clasificar los factores de riesgo según qué, según su odds ratio y según su perdurabilidad en el tiempo. Bueno, también es pertinente que conozcamos qué drogas o qué medicamentos de uso, digamos, común en la práctica clínica me van a aumentar el riesgo de episodios tromboembólicos. Los más importantes son la terapia hormonal que contenga estrógenos, el tamoxifeno y los corticosteroides. ¿Listo? Estos son los medicamentos que más van a tener asociación con episodios tromboembólicos. Bueno, habiendo abarcado ya la definición, los factores de riesgo y cosas como generales de la teoría de Virchow, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, de qué es lo que sucede.
Como ya dijimos al principio, la trombosis venosa profunda básicamente es la aparición de un coágulo en algún punto de las venas periféricas. Como dijimos, puede ser a nivel de miembros inferiores, a nivel de venas pélvicas, venas renales o miembros superiores. Y claramente ese coágulo se puede desprender y va a viajar por todo el circuito que ya conocemos todos hasta la vena cava, atrio derecho, ventrículo derecho, y se va a depositar en algún punto de la vasculatura pulmonar. Eso es lo que sucede pues a grandes rasgos. Pero entonces, algo que debemos conocer es el punto central dentro de la fisiopatología de tromboembolismo pulmonar, ya que este que voy a comentar ahora es el factor determinante de la mortalidad intrahospitalaria. O sea, ese es el factor clave de la fisiopatología. ¿Cuál es? La disfunción del ventrículo derecho. Entonces, debemos recordar por fisiología que el ventrículo derecho y el sistema pulmonar básicamente es un sistema de alto flujo y de bajas presiones. Entonces, el ventrículo naturalmente pues tiene paredes delgadas y no está listo, por así decirlo, para responder a una presión alta. Pero entonces, ¿qué pasa en el tromboembolismo pulmonar? Tenemos un trombo, literalmente un tapón, que lo vamos a poner en algún punto de la vasculatura pulmonar, y eso qué es lo que va a hacer, va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. ¿A qué conlleva eso? Términos ya digamos, por así decirlo, ciclo cardíaco, un aumento de la poscarga, o sea, en un flujo retrógrado. ¿Eso qué va a hacer? Va a congestionarnos el ventrículo, nos lo va a dilatar, y el ventrículo dilatado, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Recordemos qué es lo que hace el ventrículo al dilatarse, liberar péptido natriurético. Entonces, de aquí entendemos por qué, dentro de los factores pronósticos que vamos a hablar más adelante, uno pide los péptidos natriuréticos. Además de eso, como las células miocárdicas están sometidas a estrés, ¿qué es lo que va a pasar? Van a liberar, se va a inducir una respuesta neurohumoral que básicamente consiste en la liberación de catecolaminas. Y ahí es importante mencionar que durante la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar y de la falla cardíaca derecha va a ocurrir una miocarditis inducida por catecolaminas, y esta es la que nos va a conducir a la liberación de troponina. Entonces tenemos dos factores que ya nos hablan, bioquímicos, que nos hablan de pronóstico: troponinas y péptidos natriuréticos. Listo, hasta ahí bien. Hasta ahí ya hemos claro de por qué se libera eso. Ahora debemos entender por qué ya se lleva a la falla cardíaca. Entonces, tenemos una poscarga aumentada. Debemos recordar que eso es un determinante del gasto cardíaco. El ventrículo, como dijimos al principio, no está adaptado para eso, entonces disminuir el volumen eyectado, porque no puede soportar toda esa presión. Además de eso, como ahora el ventrículo está distendido, las fibras están, pues, por así decirlo, traccionadas, va a haber una sincronía entre lo que es la contracción ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y debemos recordar que ellos actúan, pues, por así decirlo, a la par. Pero ¿qué pasa si ahora el ventrículo está más lento y está más distendido? Lo que me va a hacer es que ese tabique interventricular se me desvía hacia la izquierda y me altere la diástole del ventrículo izquierdo. Es decir, que aparte de que me está fallando el ventrículo derecho, ese desplazamiento del tabique que va a hacer me va a conducir también a una disminución del gasto cardíaco en el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Eso así es como sucede básicamente la disfunción ventricular derecha, que recuerden que es el paso fisiopatológico más importante dentro del tromboembolismo pulmonar. Ahora sí, otra cosa que debemos entender de la fisiopatología es por qué se genera, por así decirlo, la desaturación del paciente. Debemos recordar que hay un índice llamado índice de ventilación-perfusión, que básicamente nos habla de la relación entre el aire que llega al alveolo y la sangre que pasa por los capilares. Como ahorita imaginémonos que tenemos un coágulo que está tapando alguno de los vasos, claramente, ¿qué es lo que tendríamos? Un gradiente alvéolo arterial aumentado, que es una característica importante que nosotros podemos ver en los gajes arteriales, ¿listo? Y además de eso, recuerden que el endotelio lastimado libera sustancias vasoactivas. Entonces, además de que tenemos un fenómeno mecánico, o sea, un trombo obstruyéndonos los vasos pulmonares, ese endotelio va a liberar dos moléculas que son vasoactivas, que son la serotonina y el tromboxano A2, que nos van a contribuir, o sea, a aumentar más aún esa resistencia vascular pulmonar. ¿Listo? Entonces, este es el mecanismo, por así decirlo, el ciclo de lo que sucede desde que inició la falla ventricular derecha hasta que el paciente llega a un shock obstructivo y se muere. Básicamente hay dilatación, hay una activación neurohumoral, hay una miocarditis por catecolaminas, conduce a una disminución del gasto cardíaco derecho, luego disminuye la diástole del ventrículo izquierdo del gasto cardíaco izquierdo, y eso que conduce a hipotensión y pues posteriormente ¿a qué? A shock y a muerte. Ya entendemos el porqué. Entonces, resumen de lo que hablé. ¿Cuáles son los pasos que me explican todo? La respuesta cardiovascular,
que dijimos que es una falla ventricular derecha y posteriormente izquierda, y un compromiso del intercambio gaseoso por una discordancia de la ventilación-perfusión, que dijimos que tiene un componente mecánico por el trombo y funcional por las sustancias liberadas por las plaquetas, que es la serotonina y el tromboxano 2. Y otra parte, pues, que va a explicar los síntomas es que hay ciertos tipos de TEP, que ahorita vamos a ver que es el TEP de bajo riesgo, que básicamente consiste en un patrón de infarto. Entonces, es lo que genera inflamación de los pulmones y de la pleura. Y eso me va a explicar algunos de los síntomas que vamos a hablar ahora. Listo. Ya entendiendo ya lo que es definición, factores de riesgo y fisiopatología, ya podemos empezar a hablar de clasificación y de la clínica. Entonces, la clasificación básicamente va a depender del tamaño del coágulo que se, por así decirlo, que llegó a la vasculatura pulmonar, ya que puede ser desde un TEP masivo hasta un TEP de bajo riesgo, como les comentaba. Entonces, el TEP masivo es aquel que por definición va a asociarse a inestabilidad hemodinámica. Y el TEP de bajo riesgo es el que no tiene ningún compromiso hemodinámico. Y el submasivo es el que se encuentra pues, en el punto intermedio. ¿Listo? Y claramente pues la mortalidad va a ser mucho más alta en el TEP masivo. Bueno, ahora sí, debemos recordar la clasificación de la trombosis venosa profunda, que para simplificar todo, la podemos clasificar en proximal y en distal. Y vamos a hacer, por así decirlo, el punto de corte a nivel de la rodilla. Por lo tanto, diríamos que de la rodilla hacia arriba sería TEP proximal. Entonces, ¿qué venas se comprometen? Se compromete la vena ilíaca, la vena femoral y la vena poplitea. Y de la rodilla hacia abajo ya es una trombosis venosa profunda distal. ¿Listo? Esa es la clasificación a grandes rasgos. Bueno, ahora sí, hablemos de las manifestaciones clínicas. Debemos reconocer que el síntoma más importante de todos es la disnea, que puede tener un patrón de una disnea de nueva aparición, o sea, de tipo súbito, o en un paciente que ya tenía una condición, ya sea cardiopulmonar previa, que ahora me hace un deterioro de esa disnea, o sea, un deterioro funcional. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta en el contexto de los pacientes hospitalizados, porque hay algo llamado TEP oculto, que son pacientes que están hospitalizados por otras causas y, por ejemplo, un paciente con una neumonía, por ejemplo, que me olvidé comentarles eso. Las infecciones que más asocian en el contexto intrahospitalario a TEP son la neumonía, la infección urinaria y el VIH. ¿Listo? Para aclarar eso de una vez. Entonces les comentaba, un paciente en un contexto intrahospitalario que, por ejemplo, está con una neumonía, digamos, por lógica, claramente va a tener un compromiso, pues, por así decirlo, respiratorio. Pero, digamos, un caso que el paciente no mejore, o sea, que tenga una hipoxemia resistente. O sea, en esos casos nosotros es pertinente que sospechemos TEP. Eso se llama TEP oculto, ¿listo? Recuerden, disnea, ya sea de nueva aparición o un empeoramiento de la disnea previa. El infarto pulmonar, como les comentaba, básicamente se va a manifestar con dolor torácico pleurítico, tos y hemoptisis. El síncope o mareo es una presentación, pues por así decirlo, que debería alertarnos desde que es un TEP significativo, y ya que la presentación más temida de todas, que es el paciente que está con falla cardíaca y me genera shock y síntomas de congestión. Ahora sí, ¿qué signos clínicos podemos encontrar en un paciente con TEP? En la gráfica, pues tenemos todas las manifestaciones clínicas, pero debemos recordar que básicamente son taquicardia, taquipnea, los signos de disfunción ventricular y los signos de trombosis venosa profunda. ¿Por qué es importante esto? Porque se ha encontrado que hasta en un 70% de los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar hay concomitancia de trombosis venosa profunda, que debemos recordar que se manifiesta como una inflamación unilateral de la pierna que pues tiene todos los síntomas cardinales de la inflamación, o sea, tiene enrojecimiento, edema, dolor. Y recuerden que un hallazgo muy importante del examen físico es el signo de Homans, que básicamente es un dolor en la pantorrilla al hacer dorsiflexión. Bueno, aquí tenemos básicamente, digamos, reportado los síntomas según la frecuencia y como les dijimos, como dije al principio, lo más importante, el más importante, ¿cuál es? La disnea. Bueno, recordarles la definición de inestabilidad hemodinámica porque la vamos a necesitar para el tratamiento después. Esto es vital que lo recuerden. Recuerden que inestabilidad hemodinámica básicamente se define como paro cardíaco, presencia de shock, o sea, una presión arterial sistólica menor a 90, que se acompañe de hipoperfusión en las tres ventanas, neurológica, cutánea y renal, o una hipotensión persistente que se define como una caída de la sistólica más de 40 milímetros de mercurio que persiste durante más de 15 minutos. ¿Listo? Eso es la definición clínica de inestabilidad hemodinámica. Bueno, ya tenemos hasta este momento
ya en nuestra cabeza, por así decirlo, armado el diagnóstico. Sospechamos un paciente con factores de riesgo que me hace un episodio de disnea o cualquiera de los síntomas que ya hablamos. Ya tenemos sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué paraclínicos podemos solicitar nosotros? Los paraclínicos van a ser básicamente, los dividen en dos grupos, los que me soportan el diagnóstico o que me excluyen otros diagnósticos y los que me van a ayudar a determinar el pronóstico del paciente. Entonces, ¿qué paraclínicos uno va a pedir para, por así decirlo, darle más probabilidad a ese diagnóstico? El dímero D, que ahora más adelante hablamos de él mejor, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, los gases arteriales y el hemograma. Ahorita vamos a desglosar uno por uno, listo, no se preocupen por eso. Y en el pronóstico, los más importantes, como los habíamos dicho por fisiopatología, que son troponinas, péptidos natriuréticos y el ecocardiograma. Entonces empecemos con cada uno de estos paraclínicos. En el electrocardiograma, debemos decir que, como dijimos, lo más importante es para clínicos, ya sea para apoyar el diagnóstico o para escribir otros diagnósticos. Recuerden que dentro de la evaluación de un paciente, por ejemplo, con dolor torácico, en el contexto de urgencias es pertinente descartar TEP, infarto, neumotoracia, etcétera. Pero entonces en este contexto vamos a ubicarnos en el contexto de diferencial entre infarto y TEP. Entonces el electro nos sirve para descartar, por ejemplo, eso. Pero bueno, ahorita ya hablemos del electrocardiograma en el contexto del tromboembolismo pulmonar. Debemos decir que el hallazgo más frecuente y el que casi siempre está es la taquicardia sinusal. Básicamente, pues secundario a qué? A ese intento del corazón por compensar el gasto cardíaco, ¿cierto? Eso es algo que todos entendemos. Y otros hallazgos que podemos encontrar son los derivados de la sobrecarga ventricular. Como dijimos, que hay un flujo retrógrado hacia el ventrículo derecho, entonces diríamos que las manifestaciones van a estar ubicadas en derivaciones derechas. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones? Un bloqueo de rama derecha de nueva aparición, una desviación del eje hacia la derecha y un signo que básicamente consiste en el S1, Q3, T3. Entonces, vengan, les indico aquí en el electrocardiograma cómo se ve eso. Entonces, acá estamos viendo derivación de 1 y de 3. Entonces, estamos viendo onda S, estamos viendo presencia de onda Q y presencia de onda T invertida en la tercera derivación. Esto es el complejo S1, Q3, T3, que es específico pero es poco sensible para tromboembolismo pulmonar. Tener en cuenta eso, o sea que no esperen encontrarlo con mucha frecuencia, pero si lo encuentran es muy indicativo, ¿listo? Y acá en este electro, que es de un paciente real, ya vemos los hallazgos más importantes. Encontramos taquicardia, encontramos el complejo S1, Q-TST3, acá, perdón, y encontramos otro hallazgo muy importante, que es el bloqueo de rama derecha, como ya lo dijimos, y encontramos una desviación una inversión de las ondas T en derivadas precordiales, en este caso de V1, V2, V3 y V4. Listo, recuerden los hallazgos, que son básicamente alteraciones de la frecuencia y alteraciones derivadas de ¿qué? De la sobrecarga ventricular. Ahora sí, lo mismo acá, un complejo S1, Q3, T3 y la inversión de las ondas T en precordiales asociado aunque a un bloqueo de rama derecha. Bueno, eso fue con respecto al electro. Ahora hablemos un poco de la radiografía de tórax. Lo más frecuente es que la radiografía de tórax sea normal. Por lo tanto, no diría que lo más importante es que nos va a escribir otros diagnósticos. ¿Listo? Pero entonces ya hablemos en el contexto del TEP. ¿Qué signos podemos encontrar? Como dijimos, hay una congestión de las cavidades derechas, entonces que encontraríamos una cardiomegalia a expendia de las cavidades derechas, lo que se ve en la imagen izquierda, que básicamente es un ventrículo de un atrio derecho agrandados en esta imagen. Y ya en esta imagen de acá es una imagen que concuerda con el patrón de infarto pulmonar que se llama signo de la joroba de Hampton, que es este que está aquí, que básicamente se define como una radiopacidad que tiene base pleural y vértice orientado hacia el ilio y que pues claramente es supradiafragmática. Recuerden que esto concuerda con un patrón de ¿qué? De infarto pulmonar. Ahora sí, acá, otros dos signos que se pueden encontrar. En la izquierda tenemos el signo de Westermarck, que básicamente consiste en una oligoemia focal. ¿Eso qué significa? Que recuerden que como estamos teniendo un vaso, la perfusión disminuye en esa zona. Y recuerden que lo que da ese patrón, por así decirlo, de radiopacidad, pues que se ve pues más o menos es la vasculatura, y si ahorita no hay, ¿qué pasaría? Hay radiolucidez. Eso es una oligoemia focal. Aumento de la radiolucidez focal. Aquí, esto de aquí, signo de Westermarck.
Y acá estamos viendo otro signo que es el signo de Pala, que básicamente es un agrandamiento de una de las arterias pulmonares segmentarias. ¿Listo? Esos signos se pueden encontrar, pero como les digo, son muy poco sensibles, es muy raro encontrarlos. ¿Listo? Pero porque los conozcan. Bueno, ahora sí, hasta este punto entonces ya sabemos etiología, ya sabemos factores de riesgo, fisiopatología y el diagnóstico clínico. Pero entonces, por así decirlo, se ha encontrado que pacientes con sospechas de incluso tasas tan bajas de diagnóstico confirmado de 20%. Entonces es importante aquí de que nosotros, ¿y cómo logramos eso? Con escalas. Entonces, eso es lo que les comento ahora. Listo, tengo la sospecha de paciente con TEP. ¿Qué es lo que hago ahora? Aplicar escalas objetivas. Les tenemos validadas los criterios de Wells y los criterios de Ginebra, o de Ginebra en inglés, que básicamente pues son calculadoras que uno puede usar, que tiene a la mano. Hay tanto formas como completas. Que hay que usarla. Ahorita vamos a entender por qué. Y como les digo, básicamente nos dice, ¿es probable o no es probable? Así de sencillo. Y está básicamente sus puntos originales bien ampliados para que los conozcan. Pero bueno, entonces nosotros, lo primero, como dijimos, es calcular la probabilidad. Entonces, dependiendo de la escala que usemos, que puede ser Wells o Geneva, nos va a reportar, ¿este diagnóstico es probable o no es probable? En el caso de que el diagnóstico sea probable, el paciente inmediatamente debe recibir una confirmación diagnóstica, que como lo vamos a ver más adelante, es con un angiotac. Entonces recuerden, si es probable, nos saltamos el dímero D y automáticamente pedimos una imagen. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una probabilidad baja de TEP? O sea, digamos, nos da un Wells, por ejemplo, en el simplificado menor a 4. Lo que vamos a hacer es un tamizaje con dímero D. El dímero D, como vamos a hablar ahora, básicamente es un producto de la degradación de la fibrina secundario pues a la plasmina. Entonces, es un marcador que nos habla de qué? De que hay trombosis. Por el hecho de que no haya dímero D elevado, pues prácticamente nos excluye el diagnóstico de TEP. Es por eso que les coloqué ahí que tiene un valor predictivo negativo muy alto. Eso es lo importante. Pero entonces, ¿qué puntos de corte vamos a utilizar? Vamos a utilizar un punto de corte en menores de 50 años de 500 microgramos por mililitro. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si nuestro paciente tiene más de 50 años? Debemos recordar que fisiológicamente los niveles de dímero D a partir de esa edad empiezan a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo ajustamos según la edad. La fórmula que vamos a utilizar es edad por 10. ¿Listo? Recuerden eso. Antes de los 50 años, 500. Y por encima de los 50 años ajustamos con la fórmula edad por 10. Y como les comentaba ahora, pues tiene un valor predictivo negativo muy bueno, es muy sensible, pero la embarrada es que es poco específico. Como les digo, es una prueba de tamizaje. Entonces, ya entendiendo esto, podemos decir que en un paciente que tenga una probabilidad baja de pretest de TEP, le hacemos el dímero D, y si el dímero D es positivo, ahí sí hacemos un angiotac o una imagen, ¿listo? Hay otra forma, digamos, hay otros esquemas que uno podría usar, pues si está interesado, que es por ejemplo este de acá, el GIRS, que básicamente mira tres componentes importantes y mira los niveles de dímero D y define la probabilidad de que ese paciente tenga un TEP y asimismo pedir pues un angiotac. Pero pues claramente el que está más usado, el que usamos más nosotros en la práctica clínica es este de acá. Bueno, ahora sí, estos de acá se los presento, que son los criterios de exclusión del diagnóstico de embolismo pulmonar, que básicamente nos habla de que si el paciente no tiene ninguno de los que está ahí, podemos descartar pues prácticamente con seguridad de que el paciente no tiene un TEP. ¿Listo? O sea, es muy poco probable que un paciente tenga un TEP si aplicamos esos criterios. Entonces, otra forma de aproximarnos al diagnóstico. Bueno, ya hicimos la probabilidad pretest y definimos que el paciente necesita confirmar el diagnóstico. Como les dije hace un momento, se hace con imágenes. ¿Qué imágenes tenemos disponibles? Tenemos el angiotac, la gamografía de ventilación perfusión, la ecocardiografía y el ultrasonido de miembros inferiores. Pero sin embargo, pues es para trombosis venosa profunda. Entonces, hablemos de cada uno. En el caso de trombosis venosa profunda, vamos a usar la ecografía de compresión, que básicamente lo que hace es poner el transductor sobre las venas y apretar. ¿Y qué pasaría si hay un trombo ahí? La vena no se va a comprimir, o sea, va a permanecer distendida. Y aparte de eso, se va a ver pues, la presencia del trombo ahí.
¿Listo? Esto es importante en sitios donde tenemos imágenes, ya que en un paciente con clínica de tromboembolismo pulmonar, con un puntaje, por ejemplo, que sea entre intermedio o bajo, y tenga una trombosis profunda confirmada de tipo proximal, podemos iniciar el manejo de TEP. Esto es importante conocerlo, ¿listo? Pero bueno, ahora sí metámonos ya como tal al campo del TEP. ¿Cuál es la imagen que más se usa y la que más está recomendada? Es el angiotac, que como debemos recordar, es una imagen que, pues primero que todo, expone al paciente a radiación y lo otro es que usa contraste. Entonces de aquí podemos definir las cosas importantes. En qué pacientes no podemos usar un angiotac? Entonces, derivado de la parte del contraste, los pacientes que tienen insuficiencia renal y los que tienen alergia al contraste. Y la otra es por la parte de la radiación. ¿En qué pacientes no es bueno irradiarlas? En las embarazadas. Entonces, estos tres grupos de pacientes no son, digamos, no está recomendado, o mejor dicho, contraindicado el uso del angiotac. ¿Listo? Pero entonces hablemos de los puntos buenos del angiotac. Básicamente nos va a mostrar la trama broncovascular y la presencia, pues, del coágulo. Y aparte de eso, nos va a excluir otros diagnósticos. Entonces, hay un estudio llamado el PIOPET que valoró, digamos, qué tan útil es esta imagen pues, para diagnosticar esto. Y nos arrojó los siguientes resultados, que la sensibilidad del 83%, especificidad del 96%, un valor predictivo positivo cuando la probabilidad era intermedia y alta, perdón, y baja, corrijo, está ahí está mal, del 90% más. Sin embargo, miren que cuando la probabilidad es alta, el valor predictivo positivo es 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que en un paciente en el que yo por escala de Wells o de Geneva, digamos, tenga una probabilidad alta, le haga un angiotac y me salga negativo, yo no puedo descartar el diagnóstico. Eso es lo que me está diciendo ese valor predictivo positivo de 60%. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si, bueno, está contraindicado el angiotac o le hice el angiotac y fue inconcluso, o sea, no me soportó el diagnóstico? ¿Qué estudio de diagnóstico podemos usar ahora? La gammagrafía de ventilación-perfusión, que básicamente va a consistir en la inhalación y en la inyección de compuestos, por así decirlo, radioactivos. ¿Y qué es lo que va a haber? Claramente, hay algo que va por las vías aéreas y algo que va por la vasculatura. Va a ver qué tanto difunden alrededor del parénquima pulmonar y nos va a arrojar por las imágenes que están ahí. ¿Cómo nos van a reportar esto? Nos van a decir, ¿es probable o no es probable? ¿Listo? Entonces recuerden que se usa en pacientes en quienes está contraindicado el angiotac y en pacientes en los que el angiotac no fue diagnóstico. Y ya el que era gold estándar clásicamente, que es la geografía pulmonar, que sin embargo ha quedado pues relegada pues ya como a condiciones muy especiales, debido a pues que era un procedimiento muy invasivo y que se asociaba a altas tasas de complicaciones. Entonces ya no se usa de rutina, solo porque lo conozcan que ese era el gold estándar pues que se usaba antes. Entonces, aquí encontramos cada uno de los que les estaba comentando, qué ventajas y qué debilidades tiene cada una de las pruebas. Con respecto al angiotac, como dijimos, que es algo que usa contraste y que usa radiación, contraindicado en quienes, entonces recuerden, embarazadas, falla renal y en pacientes que tengan la alergia al contraste. ¿Listo? Importante conocer pues que un angiotac, digamos, aproximadamente corresponde a hacer entre 300 y pues entre 1000 radiografías aproximadamente, porque recuerden que una radiografía da una dosis de milisieverts de 0.1, o sea, es mucha radiación, justo por eso. Con respecto a la ventilación perfusión, recuerden que es una medida de como de segunda línea en quien está contraindicado y en quien no fue diagnóstico, la angiografía pulmonar, que como dijimos ya no se usa. Ahora sí, entonces este es el algoritmo que nos plantea cómo debemos usar esas imágenes. Recuerden que lo primero que hacemos es un angiotac, si no fue diagnóstico, ¿qué hacemos? Una gammagrafía, y si no fue diagnóstico, ya podemos considerar las más invasivas, tipo angiografía, o si no, ecografía venosa. Entonces, ¿qué consiste esto? Hay una estrategia que básicamente nos dice que en un paciente que con alta probabilidad y que las imágenes salgan negativas, le podemos repetir un ultrasonido en miembros inferiores a los 7 días. ¿Listo? Esto es una estrategia que se ha usado pues mucho en estos días. Bueno, ahora sí, hablemos un poco del ecocardiograma. El ecocardiograma, como dijimos, nos va a valorar la presencia de disfunción ventricular y eso nos configura que un TEP de alto riesgo. ¿Cuáles son los sitios más específicos que vamos a encontrar para disfunción ventricular? Son el signo de McConnell, que básicamente es que en el ventrículo derecho está dilatado, hay hipocinesia
en comparación al ápice del ventrículo derecho. Eso es el signo de McConnell. Otro que podemos encontrar es el signo del 60-60, que básicamente se refiere a las velocidades y básicamente a las muescas tanto pulmonares y al gradiente tricuspidio. ¿Listo? Y otro que podemos encontrar es un trombo, pues literalmente ahí metido en las cavidades derechas. Estos tres, McConnell, 60-60 y el trombo móvil, son los más específicos. Ahora sí, también es importante la ecocardiografía porque miren que acá nos valora la vena cava inferior y esto es importante entenderlo porque recuerden que dijimos que es un estado en el cual el ventrículo está sobrecargado. ¿Y qué es lo que pasa? El hecho de valorar la vena cava inferior nos va a definir la posibilidad de que nosotros usemos líquidos. Por ejemplo, en un paciente que tenga una vena cava inferior que sea de diámetro pequeño y que sea colapsable, es un candidato a recibir líquidos, ¿listo? En cambio, lo contrario, pues claramente no, pues, teniendo desde el punto de vista de fisiología, ¿cierto? Aquí estamos viendo básicamente un ejemplo de lo que es lo que se ve, acá una dilatación pues de ventrículo derecho. Bueno, las recomendaciones, básicamente sustentando todo lo que les acabo de contar. Listo. Ya tenemos hasta ahí el diagnóstico. Ahora sí hablemos del manejo. El manejo lo vamos a dividir en fases, una fase inicial, una fase primaria y una fase secundaria. O en otros términos podemos decir que es una fase inicial que básicamente va a corresponder a 5 a 10 días, fase primaria de 3 a 6 meses y la secundaria que básicamente consiste en definir una anticoagulación indefinida. ¿Listo? Hablemos de cada una. Pero bueno, como en otras patologías, por ejemplo la falla cardíaca, recuerden que el manejo siempre va a depender de la clasificación de riesgo del paciente. Entonces, para clasificar el riesgo del paciente, vamos a usar los siguientes parámetros. Primero que todo, parámetros clínicos y parámetros paraclínicos. Dentro de los clínicos vamos a utilizar la inestabilidad hemodinámica, vamos a usar una escala llamada la escala PESI, que ahorita vamos a hablar de ella. Vamos a ver la disfunción ventricular evidenciada por imagen, principalmente un eco transtorácico, y también los marcadores que son las troponinas y los peptidonatriuréticos. Ahorita vamos a comentar mejor esto. Entonces hablemos del índice de severidad del embolismo pulmonar, la escala PESI. Es una escala que nosotros la vamos a usar en un paciente en el que sospechemos TEP para definir la probabilidad pues, de muerte del paciente y asimismo la severidad. Pero entonces uno, ¿cómo aplica esto? Acá, saltemos a esta parte. ¿Cómo orienta el tratamiento de manera práctica? Lo primero, entonces ya dijimos, vamos a definir, ¿es un TED probable o es un TED no probable? Dependiendo qué, los puntajes validados. Pues aquí usé como referencia el Wells. Entonces, en el caso de que sea un TED probable, la pregunta que nos va a definir el manejo es, ¿el paciente está inestable o no? Y en el caso del TED no probable, vamos a usar, en el caso de que sea un Wells menor a 2, de baja probabilidad, los criterios PER, que son los criterios de exclusión, como ya dijimos. Y si está entre 2 y 4, vamos a usar el dímero D, justo por lo que dijimos, como tamizaje. Ahora sí, tenemos el paciente con TED probable y no tiene inestabilidad hemodinámica. Vamos a aplicar la escala PESI. ¿Por qué? Porque nos determinan la severidad. Y según esa severidad vamos a definir digamos, si le ampliamos los estudios, si lo dejamos hospitalizado o si le damos tratamiento ambulatorio. Entonces, en un paciente en el que tenga un PESI de bajo riesgo, que básicamente es en el original un puntaje menor de 85 y en el PESI simplificado un puntaje de 0, en estos pacientes vamos a aplicar los criterios de Hestia, que son criterios que más vamos a hablar que nos sirven para decir, por así decirlo, el tratamiento ambulatorio. ¿Listo? Aplicamos estos criterios. Y en el paciente que tiene un riesgo intermedio o un riesgo alto, entonces vamos a definir ya justamente lo que hablábamos hace ratos, la probabilidad de muerte del paciente. ¿Con qué? Con otros estudios, como el ecocardiograma transtorácico, las troponinas y los peptidonatriuréticos. Listo, entonces ahorita sí teniendo todo lo que acabamos de hablar, ya sabemos por qué es que tenemos esta tabla. Porque miren que nos valora cada uno de los componentes que acabo de decir y nos determina la probabilidad pues, de muerte a 30 días, que es alta, intermedio baja y baja. Entonces, esta decisión es importante porque, como les digo, se separa en dos grupos. Tratamiento de los grupos altos y el grupo intermedio bajo. Bueno, este es un esquema de justamente lo que vamos a hablar ahora, que digamos el tratamiento depende del síndrome clínico y de la severidad, como ya dijimos, del pronóstico. Entonces,
Empecemos con el paciente hemodinámicamente inestable. Tenemos sospecha de TEP, es un paciente que está, como ya dijimos, con NAIP, por ejemplo, en paro cardíaco puede ser en un shock o que está con una caída de la sistólica mayor a 40 durante 15 minutos. Entonces definimos inestabilidad hemodinámica. ¿Qué es lo que necesitamos? Como coloqué acá, una imagen urgente. ¿Cuál es la imagen urgente que vamos a usar? Un ecocardiograma transtorácico que nos va a valorar la presencia de disfunción del ventrículo derecho. Y en caso de que esto sea positivo, vamos a hacer el tratamiento para alto riesgo. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de un paciente de alto riesgo, un paciente inestable? Tenemos tres pilares. El pilar de la resucitación, la anticoagulación y la reperfusión. Empecemos hablando de la anticoagulación. Debemos recordar que las heparinas no fraccionadas tienen una vida de media de aproximadamente 40 a 90 minutos. O sea que se pueden controlar hora tras hora, o sea, por así decirlo, su, su efecto, para decirlo de esa manera. Entonces, justo por esto, y porque es el único medicamento que está valorado para permitirse su uso concomitante con alteplasa, es que vamos a usarla. Porque, digamos, en un paciente inestable, si le damos otros, el riesgo de sangrado se va a aumentar mucho. O sea, ese paciente va a hacer un sangrado pues, intracraneal o de otro tipo. Entonces, justo por eso no la utilizamos. Entonces, ¿cómo usamos la heparina no fraccionada? La usamos en un bolo de 80 unidades, seguido de una infusión de 18 unidades kilogramo hora. Recuerden que la vía es intravenosa. Esto con respecto a la anticoagulación. Ahora sí sigamos con el soporte hemodinámico y respiratorio. Los objetivos van a ser mantener una presión arterial media de 65 y una saturación del 90%. La flecha básicamente indica cómo procede uno. Uno siempre debería tratar de darle al paciente que se pueda ventilación mecánica no invasiva, porque recuerden que el hecho de darle ventilación mecánica invasiva a un paciente está aumentando la presión dentro de la caja torácica y nos disminuye el retorno venoso. ¿Y eso qué hace? Nos baja el gasto cardíaco. Entonces, idealmente, a menos que el paciente esté inestable, no podemos usar ventilación mecánica, pues no deberíamos usar ventilación mecánica invasiva. Claramente, no inestable, pues usamos de mecánica invasiva. Y usar, pues, en inducción, usar los agentes que menos asocian a hipotensión. Eso es un consejo que da la guía. Con respecto al soporte circulatorio, vamos a hacerlo básicamente con líquidos cristaloides. Entonces recuerden que solamente los podemos usar en qué casos cuando descartamos sobrecarga ventricular, que dijimos que era valorando la vena cava, que sea una vena cava, que sea de diámetro pequeño y colapsable. En ese caso podemos usar líquidos cristaloides. ¿Qué cantidad usamos? La guía recomienda de 200 a 500 mililitros. ¿Listo? Y ya los otros son el uso de vasopresores inotrópicos y oxigenación por membrana extracorpórea. Entonces, los vasopresores inotrópicos, los que están recomendados son la norepinefrina y la dobutamina. Las dosis están colocadas aquí. Y lo que les comentaba de los líquidos, que es un bolo máximo de 500. ¿En qué pacientes? En los que descartamos una sobrecarga ventricular. Ahora sí, ya hablamos de la parte de anticoagulación, soporte hemodinámico respiratorio. Ahora sí, el pilar, pues, por así decirlo, me va a salvar el paciente, ¿sabes? Lo que me va a solucionar el cuadro clínico, que es la reperfusión. Entonces, en un paciente de alto riesgo o inestable está indicada la reperfusión, como lo decía el algoritmo al principio. Recuerden que hay dos tipos de reperfusión, por trombolisis y la parte de pues, tratamiento por catéter. Entonces, empecemos con la parte de trombólisis. Vamos a usar el que más está, como ha sido recomendado por la guía, es la alteplasa. Dice que se prefiere un régimen de 100 miligramos en 2 horas. Y recuerden que siempre, siempre, siempre debemos descartar las contraindicaciones, pues que son absolutas. En el caso, por ejemplo, aquí, que haber tenido un SB hemorrágico o de origen desconocido, un SB isquémico en los últimos 6 meses, una neoplasia, un trauma mayor en las últimas 3 semanas o una cirugía mayor, que tenga un sangrado activo o que tenga eh, una DTCC hemorrágica. Listo, recuerden siempre eso, descartarlo. Y ya la otra parte de la reperfusión, pues básicamente son los procedimientos guiados por catéter, en el que básicamente entran por la vena femoral y llegan hasta las venas pulmonares, perdón, las arterias pulmonares, y ahí pueden hacer dos cosas, hacerlo de una forma mecánica, literalmente sacar el coágulo y abrir la arteria, o pueden usar dosis bajas de trombolisis, por ejemplo, una aproximación que hacen mucho es usar alteplasa a dosis bajas de 25 miligramos aproximadamente. Bueno, entonces ese es el resumen del tratamiento del TEP de alto riesgo. Lo primero dijimos que es que administrar anticoagulación, heparina no fraccionada, por lo que dijimos que la podemos controlar hora tras hora y el uso está aprobado junto con alteplasa,
a una dosis de un bolo de 80 unidades kilogramos intravenosos. Le hacemos el soporte hemodinámico, que dijimos que si se puede, si se descarta sobrecarga ventricular de 200 a 500 mililitros, hacemos soporte de oxígeno, saturación cuanto mayor al 90%, en caso de que no me responda inotrópicos y vasopresores, y ya después de estabilizarlo, definimos la reperfusión. La reperfusión, entonces, básicamente va a depender de si tiene contraindicaciones que las dijimos o si ya tiene oxigenación por membrana extracorpórea, en cuyos casos vamos a usar los métodos, digamos, de tipo mecánico, como dijimos, las embolectomías. ¿Listo? Ese es el manejo. Las recomendaciones. Bueno, eso fue el manejo del TEP de alto riesgo o del paciente inestable hemodinámicamente. Ahora vamos a hablar del resto de los pacientes, que cuáles son los pacientes que tienen un riesgo intermedio o bajo. El pilar de tratamiento va a ser siempre la anticoagulación empírica. La anticoagulación empírica tenemos dos formas, la parenteral, que es con las heparinas, o la forma oral con los DOACs o con las antagonistas de la vitamina K. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos para saber cómo es prudente utilizarlos. Y recuerden que siempre debemos valorar la probabilidad de sangrado. Ahora vamos a hablar un poco más de esto. ¿Listo? Son como pistas para iniciar la parte del manejo. Y en caso de que el paciente no pueda utilizar anticoagulación empírica, vamos a usar los filtros de la vena cava inferior. Entonces hablemos de cada una de estas herramientas. Uno siempre que va a poner un medicamento, pues claramente debe conocer qué es lo que hace, ¿cierto? Entonces debemos recordar la acción de cada uno. Recuerden que la heparina básicamente lo que va a hacer es potenciar la acción de la antitrombina 3. Y recuerden que hay dos tipos de heparinas, la no fraccionada y las fraccionadas. ¿Listo? Ahora hablamos mejor de cada una. El apixaban y el rivaroxaban me van a inhibir el factor 10. Acá está. Y ya el dabigatran me va a inhibir la trombina. Y recuerden pues que claramente la warfarina me inhibe la vitamina K reductasa y me va a inhibir pues la activación de estos factores. Estos son los mecanismos de acción pues que uno tiene que tenerlos en cuenta. Ahora sí, la pregunta pues del millón aquí. ¿Cómo anticoagular? Entonces, lo que recomiendo es el uso de heparinas, idealmente heparinas de bajo peso molecular o del fondaparinox, ya que se ha demostrado que tiene igual tasa de efectividad y que tiene menor riesgo de efectos adversos. ¿Listo? Entonces recuerden que las de elección son las de bajo peso molecular y el fondaparinox. Entonces hablemos de los esquemas de cada uno. En el caso de la heparina no fraccionada, vamos a iniciar, como ya dijimos, un bolo de 80 unidades kilogramo y continuamos a 18 unidades kilogramo hora. El objetivo va a ser mantener un tiempo parcial de doble activado de 2 a 3 veces el límite, o sea, de 60 a 80 segundos. Y recuerden que lo importante de la farmacocinética es el tiempo de vida media corto, que es el que nos permite usarlo en pacientes inestables. ¿Listo? Heparina de bajo peso molecular. La que más usamos acá en nuestro país es la enoxaparina. El esquema que más recomienda la guía es 1 miligramo kilogramo 2 veces al día, o sea, cada 12 horas. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene usar estas heparinas de bajo peso molecular, o sea, las fraccionadas? Que tienen mejor biodisponibilidad, tienen un tiempo de vida media más largo y que no necesitamos monitorizarla. Sin embargo, nosotros debemos conocer en qué pacientes no deberíamos utilizar heparinas de bajo peso molecular. Entonces, debemos recordar que ya está en la eliminación renal. Entonces, de ahí, como les coloqué acá, justamente no se utilizan en pacientes con insuficiencia renal. Y además, recuerden que como la administración es subcutánea, ¿en qué pacientes que tengan mucho tejido subcutáneo no se absorberían bien? Los pacientes con obesidad severa. Entonces, básicamente eso es. Pacientes con enfermedad, con insuficiencia renal y con obesidad severa no son candidatos a recibir heparina de bajo peso molecular. Entonces, ¿qué usamos ahí? Heparinas no fraccionadas. ¿Listo? Aquí básicamente es el esquema para ajustar las heparinas no fraccionadas, porque recuerden que el objetivo es mantener entre 2 y 3 veces el límite superior. Entonces se va ajustando según lo que vaya dando los resultados. Aquí los esquemas que les venía comentando. Bueno, ya hablamos de eso, pero hay otra estrategia, que es usar los anticoagulantes orales directos, que básicamente los que tenemos disponibles acá son apixaban, rivaroxaban y dabigatran. Entonces, los esquemas están acá. En el apixaban, 10 miligramos cada 12 horas durante una semana, posteriormente 5 miligramos cada 12 horas, pero si vamos a hacer un esquema extendido, o sea, por más de 6 meses, ya lo recortamos a 2.5 miligramos cada 12 horas. En el caso de rivaroxaban, 15 miligramos cada 12 horas durante 3 semanas y luego 20 miligramos diarios. Y en el dabigatran, 150 miligramos cada 12 horas. Y
pues recuerden esto importante. Hay un concepto que se llama el concepto de la terapia puente, que básicamente aplica para el dabigatran y para la warfarina, que es que si iniciamos anticoagulación en el contexto agudo con estos dos fármacos, debemos dar heparinas los primeros 5 días, porque el efecto no se manifiesta en esos primeros 5 días. Entonces recuerden eso, dabigatran y warfarina requieren terapia puente. Listo. Y claramente, ¿en qué pacientes no utilizamos los DOACs? Ellos recuerden que tienen eliminación renal, entonces en los pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo, el apixaban se ha probado incluso hasta, digamos, los estudios, hasta una tasa de filtración de hasta 15. Esto sí de 30 y este ya en 15. Bueno, entonces aquí un poquito de la farmacología, la farmacocinética de cada uno. Recordar que también hay que tener consideraciones cuando usamos inhibidores de la glucoproteína P o de los citocromos, que básicamente son los antiepilépticos y la rifapicina. Entonces, en estos pacientes hay que tener cuidado. Entonces, recuerden cuando no se usan los DOACs, insuficiencia renal, compromiso hepático severo, y cuando usamos estos fármacos que acabamos de decir, justo por el mecanismo. Las recomendaciones que acabamos de comentar. Bueno, ahora hablemos de la warfarina. Entonces, ¿qué pasa con la warfarina? El esquema, recuerden que es un fármaco que, digamos, uno no puede predecir la respuesta, digamos, y el objetivo siempre va a ser un INR entre 2 y 3. Pero ¿qué pasa? Como coloqué acá, el ajuste de dosis va a ser empírico. Entonces, lo que nos recomienda la guía es que en pacientes menores de 60 años y que no tengan polifarmacia, iniciemos 10 miligramos empíricos. Y en pacientes ya mayores de esa edad o que tengan polifarmacia, considerar 5 miligramos o incluso 2.5 miligramos como dosis inicial. ¿Listo? Y algo muy importante con la warfarina, lo que decíamos, la terapia puente. ¿Por qué? En el caso de la warfarina, debemos recordar que ella inhibe los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Pero hay otro efecto que uno debe recordar por farmacología y es que me va a disminuir la síntesis de proteína C, que recuerden que es un anticoagulante. Entonces recuerden que hay un cuadro clínico derivado del uso de warfarina, que es la necrosis subcutánea asociada a warfarina. Entonces, justamente por lo que acabamos de decir, de que los factores de coagulación no se me inhiben ya, y aparte de eso, de que hay un cierto riesgo trombótico en los capilares, digamos, en la parte microvascular, es que uno usa una terapia de puente en la warfarina, ¿listo? Aquí entendemos el por qué hacemos eso. Y acá consideraciones que quise colocarles, que es recordar que la warfarina interactúa pues, con muchas cosas, alimentos, fármacos, y pues acá están los más importantes. Y recuerden que básicamente es, en algunos casos, porque la warfarina tiene una proteína del 99%, y entonces cualquier fármaco que tenga la capacidad de desplazarme esa warfarina de la albúmina, me va a aumentar pues la fracción libre y asimismo la tasa de sangrado. Entonces, todos estos fármacos pueden interactuar por ese mecanismo. O el otro mecanismo es interactuando con los CYPs, y ya sea aumentando su metabolismo o disminuyendo el metabolismo. Entonces, esos son los fármacos que más se encuentran en la práctica clínica. Listo. Algo importante. Dijimos que la anticoagulación la define según el riesgo de sangrado, pero entonces los estudios y la guía incluso dicen que no hay, hasta el momento no hay ninguna escala validada o que se recomiende fuertemente. O sea, todas se ponen a consideración. Y como digamos, por aplicación acá en Colombia, quise traer la escala Hasblet o una escala que pone up to date. Básicamente nos va a definir el riesgo de sangrado en riesgo bajo, riesgo moderado y en riesgo alto, según la presencia de cada uno de estos. Y para acá el Hasblet, que lo conocemos por la fibrilación auricular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En un paciente que tenga un bajo riesgo de sangrado, ¿yo cómo defino la necesidad de anticoagulación? En un paciente que tenga alta probabilidad, iniciamos. Así de sencillo, se inicia sí o sí. En un paciente con probabilidad intermedia, y el diagnóstico prevemos que no lo vamos a poder hacer dentro de las siguientes 4 horas, también iniciamos. O en un paciente que tenga probabilidad baja y digamos, por así decirlo, preveemos que el diagnóstico no lo vamos a poder hacer en 24 horas. Esto aplica para los sitios alejados, ¿cierto? Entonces, en estos casos es cuando se inicia los anticoagulantes en el contexto de bajo riesgo de sangrado. En el riesgo moderado ya es una decisión que lo toma el clínico en conjunto con el paciente. Y ya en el riesgo alto, sí, definitivamente no anticoagulamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se saltó la diapositiva. Bueno, ahorita hablamos de esa parte. ¿Cuánto debe durar la anticoagulación? La guía es muy clara en eso. Mínimo son 3 meses. No puede durar menos de eso. Y digamos, la duración va a depender de los siguientes factores. Primero que todo,
de la presencia de factores de riesgo permanentes o transitorios, como dijimos al principio, que eso definía la duración. Y otro componente es el componente del paciente, que digamos si él acepta o no acepta. Claramente, pues si no acepta, no, pues no hay nada que hacer, ¿no? No quiere y ya. Entonces, ¿cómo son los esquemas a grandes rasgos que debemos tener en cuenta? Si son factores de riesgo transitorios, que los dijimos, cirugía mayor, trauma, por ejemplo, vamos a usar una anticoagulación entre 3 y 6 meses. Si los factores de riesgo son crónicos, por ejemplo, cáncer, enfermedades autoinmunes, claramente pues vamos a hacerlo de manera indefinida, ¿cierto? Y bueno, hay una recomendación que da la guía que es con respecto a los casos idiopáticos, es decir, los casos en los que uno no encuentra una causa o un factor de riesgo atribuible a que me haya causado ese TEP. Entonces, hay 3 estrategias. Primero, hacerlo de manera indefinida. Lo siguiente es después de 6 meses, que es este plazo de acá, disminuir la intensidad, o después de 6 meses, usar ASA. Sin embargo, pues la que más se recomienda es la duración indefinida. Pero recuerden que en este caso es una decisión compartida con el paciente. Bueno, otro factor que debemos tener en cuenta para definir la duración de la anticoagulación es la recurrencia del tromboembolismo, porque como lo dijimos al principio, la tasa de recurrencia a 10 años de cuánto es, del 30%, y a 5 años es del 22%. Entonces, según lo que dijimos, los factores de riesgo son lo más importante. Entonces, según la presencia de factores de riesgo, vamos a definir si el riesgo es bajo del 3%, intermedio 3 a 8 o alto o mayor 8%, donde básicamente los pacientes de alto riesgo son los que dijimos, pacientes con cáncer que ya han tenido un episodio previo, enfermedades autoinmunes, principalmente el síndrome antifosfolipídico. Claramente estos pacientes son los que van a necesitar ¿qué? Una anticoagulación indefinida. Y los que tienen bajo riesgo, que aquí ya como dijimos, una hospitalización o un trauma o fractura, pues necesitan un plazo entre 3 y 6 meses. Y aquí es cuando depende de la decisión clínica en este campo. Aquí es cuando ya uno entra a jugar todos los criterios, digamos, de lo que uno sabe y de lo que el paciente decida. Bueno, dijimos, un paciente no puede usar anticoagulación. ¿Qué otra medida tengo? Una medida que es mecánica, que básicamente es el filtro de la vena cava inferior, que literalmente es eso, poner acá algo que me evite que los trombos pues, me pasen hacia la circulación central. Y entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Lo dijimos, hemorragia activa o contraindicación de anticoagulación, que tenga un TBP recurrente a pesar de anticoagulación, o en un paciente que queramos hacerle profilaxis primaria, listo, que tenga alto riesgo. Pero bueno, entonces hubo un metaanálisis que analizó, digamos, qué efectividad tiene esto, donde nos mostró que la incidencia de TEP disminuyó en un 50%. Sin embargo, se aumentó el riesgo de trombocitosis profunda en un 70% a largo plazo. Y como complicaciones se reportaron penetración pues, claramente del vaso sanguíneo o incluso TEP. ¿Esto por qué es explicado? Porque se crean ramas colaterales que permiten que pequeños trombos pasen hacia la circulación central. Todos recuerden esto. Bueno, lo que les comentaba al principio, los criterios de Hestia, que básicamente lo vamos a hacer en un paciente con probabilidad con un PESI de bajo riesgo. En estos pacientes aplicamos estos criterios para saber si le hacemos un manejo ambulatorio, donde básicamente miramos pues, cosas que uno diría que son lógicas dentro de la clínica, ¿cierto? Si está estable, si necesita oxígeno, si necesita anticoagulación, si necesita medicamentos intravenosos, si no tiene soporte social, si tiene disfunción renal o otra comorbilidad, si tiene compromiso hepático, si está embarazada, o sea, condiciones que uno claramente puede definir clínicamente, ¿cierto? Que el paciente necesita estar hospitalizado. Este es el resumen del manejo. Entonces, es muy bueno repasarlo porque recuerden que todo depende de la primera pregunta que era ¿cuál? La inestabilidad hemodinámica. Entonces, recuerden que en un paciente que tenga alta probabilidad, uno, anticoagula si prevé que va a haber inestabilidad hemodinámica o que hay inestabilidad hemodinámica, ¿cuáles se usan? Las no fraccionadas, justo por lo que decíamos del control hora-hora. Si está inestable hemodinámicamente, ya listo, los 3 pilares. Resucítelo, dele el soporte, la anticoagulación y mándelo a terapia de reperfusión. Eso no hay más que discutir en esa parte. Pero, ¿qué pasa si el paciente no está inestable hemodinámicamente? Vamos a definir lo que dijimos. El PESI, que recuerden que es la escala de severidad de índice pulmonar, y vamos a ver si hay disfunción del ventrículo derecho, que recuerden que es el factor más importante dentro de la fisiopatología. Entonces, en caso de que estén presentes, vamos a hacer troponinas justamente para hacer la tabla que nos definía si era de alto, de intermedio alto, intermedio bajo o de bajo riesgo. Y ya si descartamos esto, vamos a aplicar los criterios de Hestia para definir si hacemos una descarga temprana y un tratamiento ambulatorio. Ese es el esquema a grandes rasgos.
Bueno, ¿qué complicaciones tiene esto y qué secuelas me deja? Pueden ser de tanto tipo agudo como de tipo crónico. En el contexto agudo, como decíamos, una falla cardíaca derecha, una atelectasia secundaria pues a la hipoperfusión, una difusión pleural que se da en el contexto de un infarto pulmonar principalmente y por aumento pues de la presión intracapilar, arritmias, como dijimos, por la distensión del atrio de las cavidades derechas, pues, básicamente o izquierdas, y la muerte súbita, pues que claramente es muy temido. Y ya dentro de las crónicas debemos conocer la recurrencia, recuerden 30% a 10 años, y la hipertensión pulmonar crónica de origen tromboembólico. Entonces, con respecto a esto, hay que saber qué hacer. Bueno, ya tenemos a nuestro paciente, ya lo tratamos, hicimos el manejo. ¿En qué momento yo le hago un control? Digamos, recuerden que los controles se hacen para dos cosas. Primero que todo, para reevaluar la probabilidad de sangrado y la duración de la anticoagulación, y para ver si el paciente quedó con disnea. Por lo que digamos, en corte se ha reportado que la prevalencia de hipertensión pulmonar crónica es hasta el 4%. ¿Listo? Entonces, en caso del paciente hicimos el control a los 3 o 6 meses, evaluamos si tiene disnea que sospechamos que quedó con hipertensión pulmonar crónica secundaria ¿qué? Al tromboembolismo, entonces, ¿qué le hacemos? Un eco transtorácico. Y ya según la probabilidad, ya definimos la necesidad de un estudio de ventilación perfusión. ¿Listo? Los factores de riesgo para, digamos, por así decirlo, para que se desarrolle hipertensión pulmonar crónica. Entonces, básicamente uno tiene que entenderlo, como son todos, que son todos aquellos fenómenos que me van a favorecer la persistencia de los coágulos y de los trombos dentro de la vasculatura pulmonar. Ahora sí, el último tópico que queremos tocar acá es la prevención, que entonces recuerden que eh, en un paciente que tenga factores de riesgo y que vaya a ser sometido a cirugía o a una hospitalización prolongada, es muy importante que hagamos tromboprofilaxis. Un esquema muy común es usar heparina bajo peso molecular tipo enoxaparina a 1 mg/kg día. Y en caso de que el paciente no pueda utilizarla, dispositivos mecánicos como tipo medidas de compresión. ¿Listo? Hasta aquí, entonces ya fue toda la parte teórica de la charla. Y como puntos claves y mensajes que cada uno debe llevarse para la casa, es que lo primero es identificar y clasificar los factores de riesgo. Recuerden que esto nos define la probabilidad de que el paciente me haga TEP. Recordar que siempre el síntoma más importante, ¿cuál es? La disnea, ya sea de nueva aparición o que se empeore, que la ha tenido un paciente que ya tenía disnea previa. Usar escalas, ¿para qué? Para valorar la probabilidad pretest, o sea, para hacer objetivos, definir la estabilidad clínica del paciente y cuánto tiempo lo vamos a anticoagular y buscar la etiología en los casos no provocados. ¿Listo? Y recuerden lo más importante, que es triste, que es una de las causas más importantes de muerte intrahospitalaria y pues que es muy prevenible. Listo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta o alguna contribución al respecto a la charla? No, muy buena la charla, muy completa, Pavel. Faber, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, pues que muchas gracias por haberme invitado hoy. Profe Eduardo, también buenas noches. Yo quería como aportar dos cositas puntuales. Mm, la primera respecto a angiotac en embarazadas, pues digamos que clásicamente nos han dicho, hemos sabido que la radiación es una contraindicación en las embarazadas, pero en el caso de TEP ya cada vez más tenemos claro que es mucho más el beneficio que el riesgo. Inclusive se habla que el riesgo de malformaciones, inclusive en primer trimestre, es menor del 2%. Mientras que, digamos, el riesgo de complicaciones de no hacer un angiotac en una mujer embarazada puede ser mucho más alto. Entonces, ahora por riesgo-beneficio consideramos que el embarazo ya no es una contraindicación para angiotac y, pues digamos, el mensaje es como si lo podemos hacer y si es necesario hay que llevar a la embarazada a angiotac si eso incluye hacer un diagnóstico preciso. Lo mismo la insuficiencia renal, que tampoco es una contraindicación absoluta, sino relativa. Eh, pues dependiendo obviamente del nivel de tasa de filtración glomerular y de las posibilidades y del tiempo que tengamos para hacer algo de nefroprotección. Era eso respecto al angiotac. Y lo otro es cada vez más la evidencia indica que las medidas de compresión realmente no previenen trombos. Pues eso generalmente se usa en pacientes institucionalizados y la evidencia cada vez más desfavorece su uso. Y
consideran que la tromboprofilaxis mecánica que sirve son los dispositivos de presión. Lo que pasa es que yo no sé pues cómo será el nombre técnico, pero unos aparaticos que apretan y aflojan las piernas, que realmente en este momento no recuerdo cómo se llaman, pero cada vez menos las medias o lo que hacen en muchos hospitales, que es vendajes elásticos en las piernas, cada vez menos demuestran que nos den prevención. Y de prevención también quería comentar un poco de lo que es tromboprofilaxis intrahospitalaria, que no sé si de pronto tengas la oportunidad, Faber, ahí de echarle una buscadita en la pantalla como al PADUA Score, que lo usamos mucho a nivel intrahospitalario para calcular la necesidad de tromboprofilaxis farmacológica en paciente institucionalizado, siempre y cuando no sea posquirúrgico de cirugía mayor. Entonces, en ese PADUA Score que ven ahí en la pantalla, son factores pues súper sencillos de evaluar en el paciente y nos van a decir, eh, pues digamos clínicamente, y es una guía muy importante para saber a quién le ponemos tromboprofilaxis farmacológica y a quién no, teniendo en cuenta pues obviamente el riesgo de sangrado que eso puede conllevar. Y hay otra escala que realmente no recuerdo el nombre en este momento, sería un mentiroso si se los digo, no sé si de pronto el profe Eduardo la tenga por ahí en mente, que es diferente para calcular a quién le doy tromboprofilaxis farmacológica en pacientes posquirúrgicos, porque no a todos los posquirúrgicos y no a todos los posquirúrgicos mayores. Y yo creo que eso es Juli, eso se llama como Caprini. Caprini, gracias, profe. Y pues me parecía como importante comentarlo porque es un error súper común a nivel hospitalario que de pronto se nos pasa, olvidamos formularle la tromboprofilaxis al paciente y obviamente eso tiene un riesgo de complicaciones altísimo. Entonces ya eso era como lo que quería aportar y muchas gracias. Muchas gracias, Julián, por las contribuciones. Tiene mucha razón con respecto a la profilaxis. Sí, lo había leído, lo de la escala Padua. Sí. ¿Alguien más tiene alguna contribución, alguna duda? Bueno, entonces supongo que eso es todo por hoy. Entonces les agradezco mucho la asistencia y la atención. Espero que les haya sido útil y pues hayan revisado los conceptos pues que